Hola a todas y todos, bienvenidas, bienvenidos a otra clase del curso. ¿En qué estábamos? Queríamos ver cómo para este caso particular de inferencia bayesiana, donde tengo un prior uniforme, una likelihood, verosimilitud binomial, poder construir el posterior directamente. ¿Ya? Acá tenemos un caso particular en que puedo hacer esto, que esto tiene forma analítica simple. ¿Ya? Que generalmente no lo. Acuérdense que en muchos casos no va a ser porque este denominador siempre es caro computacionalmente porque implica esta integral marginal, ¿ya? Para poder calcularse analíticamente. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿En qué estamos entonces? Acuérdense, quiero inferir el posterior de P, que es la fracción de aguas que hay en la Tierra, haciendo estos experimentos de lanzar el globo terráqueo. Obtuve 6 aguas y 3 tierras, ¿no es cierto? Y parto con que mi prior es uniforme, observo mis datos y tengo una likelihood binomial y quiero reconstruir mi posterior, que es la probabilidad de los datos, la probabilidad del parámetro después de los datos. Cómo actualizar. Esto es Bayesian updating, ¿no? Actualización Bayesian. O sea, quiero hacer esto que hicimos aquí. ¿Se acuerdan? Que pasaba del prior likelihood construir al posterior, pero ahora para un mundo continuo, entonces no puedo hacer esta tabla. ¿Ya? Estoy obligado a hacerlo analíticamente o con métodos computacionales. Ok, en eso estamos. Entonces, ¿qué forma tiene? Este es el clásico ejemplo que se ve en inferencia bayesiana. Cuando uno la introduce de forma analítica, ocurre que este posterior tiene esta forma. Tiene una distribución beta, que es una función continua, es una PDF, parametrizada en W más 1 y L más 1. Eso es lo que, si parto con un prior uniforme, tengo una likelihood binomial con P probabilidad de éxito y W éxitos y W más L intentos, obtengo este posterior. ¿Qué es esto? ¿Qué es beta? Beta es una función de probabilidad continua, o sea, tiene una PDF, que es muy ideal para tratar parámetros probabilísticos. O sea, es una distribución de probabilidad sobre una probabilidad, que puede ser bien enredado. Pero imaginemos que P es un parámetro de la densidad y P puede tomar valores justo entre 0 y 1. Y cada valor de la densidad es nuestra creencia de cuánto creemos que P puede tomar. Después de ver los datos acá, porque es un posterior, ¿no es cierto? Y la beta es una distribución que me permite codificar esas creencias sobre un rango 0 y 1 y tiene dos parámetros, alfa y beta. Y alfa y beta controlan la forma de mi posterior en este caso. Y acá en este caso alfa va a ser W más 1 y beta va a ser L más 1, que tiene que ver con la cantidad de éxitos que tuve y la cantidad de fracasos que tuve, considerando que acá mi caso positivo es obtener agua. Tiene esta forma la beta, que se parece harto a la binomial, ¿ven? Está un P por alfa menos 1, 1 menos P por beta menos 1, que está estandarizado por esto de acá, que se ve bien feo. Pero esto es la función gamma, ¿ya? Esto que se ve acá. Y la gamma es una extensión de la factorial para casos continuos. Porque acá tenemos una distribución continua y la idea es que puede recibir cualquier parámetro. ¿Cuál es la diferencia principal entre la beta y la binomial? Es que la binomial, el parámetro que corre es la cantidad de éxitos. Ese es X. Mientras que en beta, el parámetro es P. Es la probabilidad del acierto. Entonces, tiene una forma muy parecida, pero está codificando un evento distinto. Que a nosotros la beta nos conviene mucho porque nosotros queremos una distribución sobre P. ¿No? Entonces, beta es una distribución y P está entre 0 y 1. Beta es una distribución que me codifica densidad de probabilidad entre 0 y 1. Distintos parámetros de la beta me dan todas estas formas. Lo saqué este libro acá, que es un libro muy bueno también de diferencia bayesiana. No es el Rethinking, es otro, pero también un libro bastante bueno. Bastante intuitivo. Por acá pueden ver que distintos valores de alfa y beta, acá les dicen A y B en este libro, me dan distintas PDFs de mi posterior, ¿ya? En este caso particular, vamos a tener una posterior de W más 1. ¿Cuánto nos dijo? W más 1, L más 1. W es 3, L es 6, sería de 4 y 10.
Creo que aquí no aparece. No, está 4 y 10. ¿Ya? Perdón, sería de 10 y 4, claro. Tiene más éxitos que fracasos, de 10 y 4. No hay una acá, pero veamos una en que el primer parámetro sea mayor que el segundo. Va a ser un poco parecida a esta de acá. ¿Ya? Si ven, exactamente tenía una forma un poco esta así. Esta se parece un poco. ¿Ya? Pero exactamente si uno quisiera ver cuál nos dio es la parametrizada por el 10 y 4. Nos daría esta forma acá. Ya. ¿Por qué se puede calcular analíticamente esto? Eso es lo que quiero ver, quiero que desarrollemos un poquito ahora. ¿Cómo pude llegar a este beta analítico? Ya, primero, ya, veamos la función gamma que nos aparecía acá en la función de densidad de la beta. Para cualquier número positivo entero, como W y L en nuestro caso, la función gamma no es más que el factorial de, o sea, gamma de n es el factorial de n-1. ¿Ya? Entonces, es una generalización del factorial al mundo continuo y es muy útil para funciones de probabilidad. Aparecen hartas funciones de probabilidad, aparece la gamma. Entonces, si nosotros asumiéramos que W y L son enteros, que lo son en nuestro caso, nunca vamos, siempre son o veo un agua o veo una tierra, nunca voy a ver algo parcial en este modelamiento. Yo podría reescribir la función de densidad de mi posterior, acuerden que era una beta de W más 1, L más 1, reemplazando estos gamas por factoriales. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo acá? Acuérdense que esto era gamma de alfa, gamma de beta, gamma de alfa más beta. Entonces acá reemplacé los alfas por W más 1 y los beta por L más 1. Y acá tengo alfa más beta. Y esto, jugando con propiedades del factorial, ya me aparece esto acá. Siempre usted, acuérdense que L más 1, gamma de L más 1 es el factorial de L. Y acá tengo, entonces, tendría W más L más 2, el factorial de W más L. Entonces, si reemplazo esto todo por factoriales, llego a esta forma de acá, que es exactamente igual a la función binomial. Es la misma función matemática. Solo que en vez de estar parametrizada por la cantidad de éxito, que es como la binomial, en este caso, cuando lo trato como una función de p, del parámetro, es la función beta. Entonces, ambas distribuciones son muy similares, solo que modelan cosas distintas. Entonces, la binomial modela el número de éxitos, mientras que la beta modela la cantidad de éxitos, de la probabilidad del éxito. ¿Qué significa? Si ambas son distribuciones correctas, una binomial suma 1 cuando sumo para un p fijo, sumo todos los éxitos posibles que podría haber tenido. Mientras que una beta, que es continua, va a integrar 1 si integro esto para un W y un L fijo sobre todos los valores de P entre 0 y 1. ¿Ya? Eso es para que vean, entiendan que la relación entre la beta y la binomial. Entonces, lo que quería ahora es que entendiéramos, ya, asumimos que yo les digo por libro que cuando tengo un prior uniforme y una likelihood binomial, mi posterior tiene una beta de esta forma. Y que curiosamente es muy parecida a la binomial. De hecho, tiene la misma forma. Ahora vámonos al revés. Lleguemos a la binomial a partir de la definición de posterior. Entonces, la posterior de mi parámetro dado los datos, por teorema de Bayes tenía esta forma de acá. ¿Se acuerdan? Ya, perfecto. Entonces tengo mi likelihood, mi prior y mi evidencia. Y mi evidencia siempre la puedo, por la idea de marginal, la puedo tratar como la integral de mi likelihood por mi prior sobre todo el prior, sobre todo el P. Entonces, esta sería mi posterior. Entonces, lo que yo quiero es mostrarles que de acá vamos a llegar a una beta. ¿Ya? Partiendo de acá un binomial y de acá un uniforme. Ok, como f de p es uniforme, f de p vale siempre 1 para p entre 0 y 1. Entonces, esto es una constante. Entonces, la posterior en verdad es solamente esto partido en esto de acá. Entonces, esta es mi posterior. ¿Y qué tengo acá? Estoy integrando entre 0 y 1
mi likelihood, pero mi likelihood es una binomial. Pero acuérdense que la binomial tiene la misma forma matemática que una beta. Entonces, si integro la binomial entre 0 y 1, básicamente estoy tomando la beta y la estoy integrando por todo su espacio del parámetro, que está definido entre 0 y 1. Como la beta es una función de densidad de probabilidad, esta integral tiene que ser 1 por definición, porque esa es la definición de función de densidad de probabilidad. Entonces, esto también tiene que valer 1. El denominador tiene que valer 1. Si no lo creen, acá me metí a Wolfram Alpha y puse acá, integrar entre 0 y 1 toda la función de la beta. Acá lo puse la beta con gamma. ¿Ya? Le puse la gamma, doble más 1, lo mismo que tenía al principio. Lo integro entre 0 y 1 y eso me da 1. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque estamos esencialmente integrando una densidad de función beta entre todo su espacio de parámetro P. Entonces tiene que ser 1 por definición de la PDF. Entonces, ¿qué pasa? Que en este caso particular, mi posterior es mi likelihood. Y aquí es un caso bien particular. Pero yo sé que mi likelihood, que una binomial la puedo representar como una beta, reemplazando las factoriales por gamma. Entonces me doy la misma vuelta para atrás y reconstruyo mi beta acá. Llego a esto mismo acá. ¿Por qué? Entonces reemplazó el denominador por 1, me da entonces que f de p es que mi posterior funcionalmente es mi likelihood, y si yo reemplazo estos factoriales por gamma, obtengo la beta. Esto es súper interesante. O sea, este es un caso particular en que analíticamente puedo encontrar el posterior. Entonces, ¿qué significa eso? Que nuestro problema de lanzamiento del globo terráqueo con 6 aguas y 3 tierras, uno el posterior lo puede calcular analíticamente. Y eso significa en R, por ejemplo, uno puede hacer de beta, p beta y jugar con la distribución beta. Acá hay un gráfico. Entonces, esto es una beta de 7,4. Este es mi posterior. ¿Qué significa esto? Que esta densidad de probabilidad codifica todas mis creencias actualizadas sobre el valor de P, que es la cantidad, la fracción de agua que tiene en la Tierra, después de haber visto mis datos. Y esta es mi inferencia bayesiana. El grueso de mi inferencia bayesiana es construir este posterior. Después, como yo uso este posterior para hacer cosas más útiles como inferencia puntual, crear intervalos parecidos a intervalos de confianza, eso lo vamos a ver en la clase siguiente. Pero lo importante del core de la inferencia es construir el posterior. Ya, con eso me creyeron, espero, que se puede calcular analíticamente cuando tengo un prior uniforme y una likelihood binomial. Se puede construir el posterior. ¿Qué pasa si yo quiero cambiar el prior? Yo no quiero un prior uniforme. ¿Qué pasa si yo quisiera usar otro prior? Por ejemplo, usar un beta de prior. Puedo. De hecho, la fórmula, el caso que vimos ahora con el uniforme es un caso particular. Lo interesante es que yo tengo un prior de beta, una likelihood binomial, y lo que obtengo es otro posterior que también es beta. ¿Por qué? Porque el uniforme, la densidad beta es súper poderosa, y de hecho si uso A igual 1 y B igual 1, alfa igual 1, B igual 1, tengo el uniforme. Pero si cambio alfa y beta, puedo obtener otras formas de mis creencias iniciales antes de ver los datos. Por ejemplo, si yo creo que en verdad es imposible que tenga 0 agua y 0 tierra, podría haber partido con un prior así. Ya eso es el poder del prior, que me permite a mí incorporar información que yo conozco del sistema antes de pasarle mis datos. ¿Ya? Bueno, entonces ¿por qué pudimos calcular analíticamente mi posterior? En este caso particular, con el alfa, con el prior uniforme y el likelihood binomial, es por una propiedad matemática que se llama priors conjugados. ¿Qué significa esto? Primero entendamos que una distribución beta es muy flexible y puede modelar una distribución uniforme seteando alfa y beta igual 1. Lo acabamos de ver en el diagrama. Pero en teoría yo podría cambiar mi prior a uno más general usando otra distribución beta. Entonces digo que mi prior en verdad es una beta de alfa y coma b. Y alfa, beta son estos alfa y b, A y b mejor para no decir beta más 1000 veces,
pueden codificar nuestras creencias iniciales. ¿Ya? Estos son hiperparámetros, ¿ya? Porque esto no lo infiero. Esto yo lo seteo. Digo, yo creo que parte con esto. Entonces lo bonito es que si el prior sigue una distribución beta y la likelihood una binomial, el posterior tiene la forma de otra beta con parámetro alfa más b, beta más l. De hecho, eso fue, ¿se acuerdan cuando hicimos el uniforme? El uniforme era alfa igual 1, beta igual 1 y me daba una posterior de 1 más w, 1 más l. Por eso, acuérdense que ustedes hablamos de esta idea de Bayesian updating. Uno, en verdad, puede pensar que siempre los priors, los parámetros del priors pueden ser como pseudo conteos, que pueden ser datos que vimos antes, por ejemplo, o creencias que vimos antes. ¿Qué significa lo que le estoy diciendo acá? Que cuando vimos este diagrama de acá, aquí en verdad lo que tenía era de prior, podría pensar un beta 1,1. Vi un agua y ahora tengo un beta 2,1. Y ahora mi beta 2,1 es mi prior. Obtengo una tierra y tengo acá un beta 2,2. Y ahora beta 2,2 es mi prior. Veo un agua y mi posterior es un beta 3,2. Entonces uno siempre puede imaginarse que el hiperparámetro del prior, en este caso particular, representa pseudoconteos o representa datos que yo me imagino que existen o que vi anteriormente. Es cuando yo les decía el tema de que la inferencia bayesiana me permitía codificar prior tanto desde el punto de vista de datos anteriores o de cierta creencia que yo puedo imponer. ¿Ya? Y es una parte de la flexibilidad del framework. Ya, con esto espero que me entiendan de que los resultados anteriores que vimos con el prior uniforme solamente era un caso particular de esta propiedad de los priors conjugados. Entonces, formalmente, ¿qué significa esto de los priors conjugados? Que la distribución beta es conjugada a la binomial. ¿Qué eso significa? Que la distribución posterior tiene la misma forma de familia, o sea, también es una posterior, pero con otros parámetros, que el prior cuando el likelihood es binomial. O sea, en palabras simples que estoy diciendo, hay familias de distribuciones que pueden usarse para obtener los posteriores de forma analítica sin tener que hacer ningún cálculo. O sea, hay familias que yo sé que si tengo un prior de una forma y un likelihood de una forma, en ciertos, cuando son conjugados, el posterior va a tener la misma distribución que el prior, pero con los parámetros cambiados. ¿Ya? Y eso es la parte matemática de la inferencia bayesiana, es muy dura en eso de acá. Acá le puse en Wikipedia una tabla súper buena de priors conjugados y pone la definición de priors conjugados, si quieren entenderla más. Generalmente los cursos más matemáticos de inferencia bayesiana le dan mucho énfasis a demostrar estas cosas de acá. Pero acá hay una tabla súper buena que muestra cosas, que muestra qué pasa cuando tengo un likelihood Bernoulli y un prior beta, el prior conjugado es otra beta. ¿Ya? ¿Sí? Y ve la forma que tiene los hiperparámetros, como queda al posterior. Ya están todos estos casos. ¿Qué pasa si tengo una gaussiana? ¿Qué pasa cuando el likelihood es continuo? Entonces, ¿qué priors me aparecen? ¿Ya? Normal con normal me da una normal, por ejemplo. ¿Ya? Así que si les interesa este tema más matemático de la inferencia bayesiana, pueden mirar ahí esto. ¿Cuál es el problema? La parte teórica de la inferencia bayesiana está muy orientada a eso, a yo escoger priors que sean conjugados con mi likelihood para obtener un posterior analítico. El problema es que en muchos casos eso nos limita, ¿no? O sea, nos limita porque a veces queremos tener un prior más que se adecue más al modelamiento matemático que yo quiero hacer, no quiero estar limitado a usar conjugado. Entonces allí el grueso de la inferencia bayesiana usa métodos computacionales que aproximan el posterior y son mucho más flexibles. Pueden usar cualquier prior, cualquier combinación de prior con likelihood, ¿ya? Como Markov Chain Monte Carlo.
Y ya para ir cerrando este video, hay toda una escuela de la inferencia bayesiana que es la escuela subjetivista. ¿Qué dice la escuela subjetivista? Es una escuela de inferencia bayesiana que dice que los priors tienen que ser escogidos en base a los conocimientos priori del analista. Y eso es lo que critica mucho el frecuentista de la inferencia bayesiana. Desde el punto de vista moderno, en las ciencias generalmente este objetivo subjetivista no es lo que se usa. Sino que uno cuando diseña un modelo considera que el prior también es parte de mi modelo y también lo evalúo y lo reviso. Y también hago experimentos en que cambio el prior y veo cuánto afecta eso en mi inferencia. ¿Ya? Entonces, desde nuestro punto de vista ingenieril, para nosotros los priors no son no son nada más que supuestos ingenieriles que nos ayudan a hacer que las máquinas infieran, aprendan. Este diagrama de acá muestra un poco el efecto de haber cambiado el prior, de usar distintos priors en mi inferencia. Acá el likelihood se mantiene. Esto es el caso que vi 3 tierras y 6 aguas. Con un prior uniforme obtengo este mismo posterior, que como es una constante, es muy parecido a la likelihood, pero es reescalado. Pero conceptualmente queda igual. Se van a imaginar entonces ver que usar priors uniformes hace que la inferencia bayesiana sea muy parecida a la frecuentista, porque encontrar el número que maximiza la posterior es igual a encontrar el número que maximiza la likelihood, y eso hace el maximum likelihood. Y entonces los resultados son iguales. Acá tengo otro prior, un prior que es escalón, entonces que le da probabilidad 0 a todos los casos entre 0 y 0,5. Entonces esto me cortó toda esta parte del posterior. Y por ejemplo, un prior así más puntiagudo, como este de acá, lo que hace es que mueve un poco la likelihood de forma relativa al prior. Le da una forma así. Esa es la idea. Entonces espero que con esto se quede más claro toda la idea de Bayesian updating, que existe forma analítica de hacer inferencia bayesiana con los priors conjugados. No vamos a entrar en más detalle en este curso con eso, pero por lo menos que conozcan el caso particular de la uniforme con la binomial o con la beta y la binomial y cómo aparece esta distribución beta. Eso, con eso cerramos este video. Nos vemos. Chao, chao.